En un video previo en este mismo canal comparábamos la solución de un problema del cálculo de la velocidad límite de caída libre de un paracaidista cuando salta de un avión, es decir, en cuánto tiempo alcanza la velocidad límite, aquella velocidad donde ya el incremento en la aceleración es insignificante. Comparamos un método analítico y el método numérico, hechos cada uno en un lenguaje diferente. Usamos para ello un software de aprendizaje llamado PSEN, que sirve para aprender a elaborar diagramas de flujo y pseudocódigo, pero que nos permite ejecutar los programas en un lenguaje muy parecido al español. Y por el otro lado usamos NetCore 5.0 con un IDE de Microsoft, Visual Studio, Code y lenguaje C#. En ambos métodos lo que calculábamos eran las tablas de la aceleración y las comparábamos precisamente con la tabla mostrada en el libro. Déjenme mostrarles el libro. Es un libro de métodos numéricos de Steven C. Chapman. ¿Sí? Este es el problema planteado. En el problema planteado vemos la solución analítica con la curva, todos los valores posibles, y la solución mediante el uso de la diferencia finita o método numérico, en la cual podemos ver que hay una pequeña desviación entre lo que se calcula en el método y la curva analítica. Lo principal aquí es que veamos las tablas, ¿sí? Esta es la tabla del método analítico. Y más adelante veremos la tabla que se crea con el método numérico. Si vemos, la velocidad límite al infinito en ambos es 53.39. ¿Sí? En ambos métodos que usamos, la diferencia está en los puntos medios calculados. ¿Sí? Bueno, ya visto el problema y las gráficas de ambos, vamos a proceder a ver ahora. Estamos haciendo los dos métodos usando un lenguaje que es mucho más intuitivo que los dos anteriores, ¿sí? Y que además provee infinidad de librerías con facilidades para graficar, para hacer cálculos matemáticos, para manejar vectores, matrices, ¿sí? Este lenguaje se llama Python. ¿Sí? No había tenido la oportunidad de utilizarlo, pero ahora, aprovechando el tiempo que tenemos en la pandemia, me dio la tarea de hacer varias cosas que no había yo hecho antes. El equipo que estoy utilizando contiene una instalación de Ubuntu 20.04. Es un equipo viejo que ya estaba por ser desechado y lo salvamos. Está equipado con un Core i5, 4 GB de memoria y un disco de 500 GB. Es un equipo viejo, no estoy usando ningún software propietario, puro software libre. Lo configuramos con Ubuntu, le instalamos el Python y un IDE que se llama Spider. ¿Sí? Bueno, me estoy desviando del tema. Lo importante aquí es que veamos lo sencilla que es la solución utilizando el lenguaje Python. Aquí está comentado cada uno de los pasos. Lo primero que hacemos es importar la librería para el dibujo de la gráfica de la solución del problema.
definimos las variables están dadas según el libro. Podríamos hacer que el programa nos pidiera los valores, pero por sencillez y ateniéndonos a las mismas condiciones de las soluciones anteriores en los otros lenguajes, pues vamos a usar los valores fijos. 9.8 como aceleración de la gravedad, 68.1 como peso del paracaidista, 12.5 como resistencia del aire al objeto, 2.71828 como la constante de Napier o el número de E de Euler, tiempo inicial de 0, incremento del tiempo en segundos 2, ¿sí? Vamos a usar dos variables para la solución analítica. Estas variables inician con valores distintos, ¿sí? 0 y 1. ¿Sí? El problema se va a detener cuando el cambio en ambas variables sea tan insignificante que la computadora ya no lo puede calcular. Esto aplica para las dos soluciones. ¿Sí? Como sabemos bien, el detalle de las computadoras es que tienen un límite para la cantidad de números que pueden calcular. Entonces vamos a llevar la computadora hasta el límite al aplicar estos tipos de soluciones. ¿Sí? Entonces, vamos a aquí las variables para la segunda solución, que va a usar una variable de velocidad instantánea y una variable de control ciclo numérico. Para almacenar los valores que vamos a graficar y que vamos a mostrar en la tabla, vamos a usar 4 vectores. 2 vectores van a ser para el tiempo y 2 vectores van a ser para la velocidad. Los vectores 1 van a ser para la solución analítica y los vectores 2 para la solución numérica. Después definimos la función de cálculo de la velocidad usando el método numérico. ¿Sí? Nos dice que la velocidad inicial va a ser la velocidad calculada en el instante siguiente, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración menos la resistencia del aire sobre el peso por la velocidad inicial, todo ello multiplicado por el tiempo, el intervalo de tiempo. Definimos la función de cálculo de la velocidad utilizando el método analítico. En el método analítico se usa la constante de Napier y se dice que se calcula la velocidad en un instante determinado multiplicando la aceleración por el peso y dividiéndolo sobre la resistencia y multiplicándolo por 1 menos la constante de Napier elevada a la menos resistencia del aire sobre el peso del objeto por el tiempo. Entonces, ya definidas ambas funciones, nos vamos a la función que va a llevar a cabo los cálculos de la velocidad analítica, ¿sí? Y vamos a poner un ciclo que se va a detener cuando la velocidad actual y la siguiente no tengan una diferencia notable. O sea, cuando hayamos llegado al límite de los cálculos que la computadora puede hacer. ¿Sí? Entonces, aplicamos el cálculo de la primera, lo guardamos en los vectores de velocidad y tiempo. Esto que está aquí era para imprimirlo y verificar que se estuvieran haciendo los cálculos, por eso está comentado. Incrementamos el tiempo, en este caso son 2 segundos los intervalos de tiempo. Calculamos de nuevo la velocidad para comparar si hemos llegado al límite. Y si no hemos llegado al límite, iteramos hasta que lleguemos al límite de la simulación. Eso es para el cálculo analítico. Para el cálculo numérico hacemos lo mismo, básicamente, ¿sí? Con la salvedad de que aquí el primer cálculo sabemos que es 0, por tanto lo asignamos directamente al vector y después vamos calculando a partir de 2 en adelante cuál es la velocidad del objeto en
el incremento de tiempo seleccionado. En este caso, el primero va a ser para 2, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿sí? Una vez que tenemos ya almacenados los valores del método analítico y el método numérico en los vectores, lo siguiente es graficar. Para graficar vamos a tomar los valores del vector que sea más pequeño. En este caso yo ya sé que el vector más pequeño es el numérico, el vector más largo es el analítico. Entonces fijo las marcas de mi gráfico para el que yo ya antes sé que es más pequeño. Aquí estoy haciendo una pequeña trampa porque yo ya lo sé, porque ya he ejecutado el programa muchas veces. Pero si no lo supiera, lo que tendría yo que hacer es medir cada uno de los vectores y tomar el más pequeño para las marcas, ¿sí? Lo siguiente que hago es definir cada cuánto voy a hacer las marcas. En este caso, cada 3 valores voy a poner una marca en el gráfico. Y después abajo voy a poner las marcas del gráfico, ¿sí? Aquí en Xtics lo que va a hacer es poner la escala en la parte inferior del gráfico y la orientación del texto, 270, girado 270 grados, para que queden de lado los títulos, ¿sí? De ahí yo digo que quiero que el título del gráfico sea comparación del cálculo de la velocidad de caída libre. La etiqueta del eje Y va a ser velocidad, la etiqueta del eje X va a ser tiempo. Ahora, el límite de X lo voy a determinar con el largo de las marcas que ya calculé previamente. El límite del eje Y lo voy a calcular con los valores que contienen mis vectores. Si vimos ya en el libro, se supone que el límite máximo va a ser 53.39 y el límite mínimo va a ser 0, que es la velocidad inicial del paracaidista. De aquí yo voy a seleccionar cómo se va a marcar la línea. Estoy diciendo que para el analítico el marcador va a ser un círculo que va a ir sobre una línea azul de un grosor único. Y para el numérico va a ser una X que va a ir sobre una línea roja con un grueso de 1. De ahí yo le indico a la librería que ponga las leyendas para que me diga que el azul es analítico, el rojo es numérico y que me muestre el gráfico, ¿sí? De aquí yo tengo una función que me pone la tabla de valores calculados. Esta tabla de valores me va a poner, son 2 vectores, en cada uno hay diferente número de cálculos. Lo que yo voy a hacer es tomar el más pequeño para comparar los valores con el que es más grande y descartar los valores que no tienen par. Para ello yo aquí pregunto cuál es el mayor y cuál es el menor. Si los tiempos del método 1 son menores a los tiempos del método 2, voy a usar la longitud del vector de valores tiempo 1. Si no es así, uso los vectores tiempo 2. Esto lo había hecho igual en la gráfica, pero no lo... Como ya sabía yo la longitud de los vectores, pues ya no lo hice directo. De ahí voy a poner un mensaje que me diga cuántos cálculos hay en el método analítico y cuántos hay en el método numérico, ¿sí? Dándole un formato. De ahí voy a imprimir el encabezado de la tabla que va a ser tiempo, método analítico, método numérico, y luego voy a empezar un ciclo que va a ir desde 0. Acuérdense que Python los vectores empiezan con el elemento 0, terminan con el elemento n. Así que yo definí el contador en 0 y a partir de ese valor 0 voy a empezar un ciclo que me imprima todos los valores contenidos en los vectores. Aquí yo digo
qué formato van a tener los valores que se imprimen. En este caso, 6 decimales, 2 enteros y 4 decimales, 2 enteros y 4 decimales. Este es sin punto decimal. Y de ahí le digo que esos formatos se van a aplicar al vector TC1, al vector BC1 y al vector BC2 y incremento el valor. Bueno, de aquí voy a ejecutar ya las funciones. Para ello las mando a llamar. Mando a llamar primero la función que hace los cálculos analíticos, después la función que hace los cálculos numéricos. Ya que tengo los vectores llenos, entonces mando a llamar la función que dibuja la tabla y finalmente la función que dibuja el gráfico. Observemos acá en mi terminal, ¿sí? Voy a darle a ejecutar a este programa y vamos a ver que nos dibuja la tabla donde está cálculos analíticos 97, numéricos 81. Así que mi tabla va a tener 81 valores graficados que van a ser del tiempo cero al tiempo calculado en los 81 pasos, que deben ser 160. ¿Sí? Entonces, en valores de 2 segundos, si vemos aquí ya, yo lo formateé a 4 dígitos, hay más dígitos en estos valores que parecen iguales, pero como todavía no son, se dan pequeños cambios, se sigue calculando hasta que llegamos al límite. ¿Sí? Entonces, voy a graficar 160 valores en la comparación de los métodos. Aquí están esos 160 valores. El eje 1 va desde el valor mínimo que es 0 hasta la velocidad máxima que es 53.39. ¿Sí? Y los segundos, que es la línea de tiempo, van del 0 hasta el 160. ¿Sí? Ya ven que es más fácil los cálculos matemáticos en este lenguaje Python. Es un lenguaje que muy poco se enseña en las escuelas y creo que debería enseñarse más porque es uno de los lenguajes más utilizados en el ambiente laboral. Bueno, hasta aquí dejamos este pequeño video. Ojalá les sea de utilidad y ojalá puedan ustedes practicar un poco con Python. Por mi parte es todo. Pasen buenas noches.